7 segundos. Ese era, supuestamente, el tiempo de vida de un artillero con ametralladora M60 en un enfrentamiento real. Una cifra brutal, repetida una y otra vez entre los reclutas, que más que una estadística certera, era un ejemplo de cómo los números pueden usarse para llegar a conclusiones erróneas. Aún así, imagina recibir tu nueva arma y que lo primero que te digan es que tu destino puede acabarse antes de que siquiera tengas tiempo de arrepentirte de haber tomado esa decisión. No alcanzabas a repensar tus elecciones de vida cuando el sonido inconfundible de la M60 ya delataba tu posición. Y, sin embargo, miles de jóvenes norteamericanos aceptaron cargar con esas casi 11 kilos de metal, a las que pronto apodaron la cerda, y se internaron en la selva, como si hubieran sacado el boleto más arriesgado de la lotería militar. Esta es la historia oscura de una de las ametralladoras más temidas de Estados Unidos, y por supuesto, también la de los hombres que la empuñaron, y de quienes estuvieron frente a ella. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el ejército norteamericano no pudo evitar mirar con cierta envidia el armamento que habían usado los alemanes. Lo que capturaron en el campo de batalla les provocaba tanto respeto como admiración. Y claro, quisieron tener algo semejante en sus propias filas, porque mientras un soldado estadounidense debía cargar con el pesado Bar, limitado a un cargador de apenas 20 balas, o con el aún más voluminoso M1919 que precisaba trípode y cinta de lona que fácilmente podía enredarse, las unidades de infantería alemanas parecían jugar en otra liga gracias a sus MG-34 y MG-42, las primeras ametralladoras de uso verdaderamente general. La diferencia no era solo que disparaban al doble de velocidad, literalmente convirtiendo a un enemigo en un colador en cuestión de segundos, sino que todo su concepto táctico estaba diseñado en torno al arma. Mientras en los pelotones estadounidenses la ametralladora solía ser un apoyo, en los escuadrones alemanes el corazón eran 3 hombres dedicados a la máquina, que proporcionaban la potencia de fuego, mientras los fusileros los protegían. Aquella estrategia demostró ser devastadoramente eficaz. Los mandos norteamericanos, al ver los resultados, decidieron que también necesitaban su propia ametralladora de propósito general, un arma que fuera el centro de fuego del escuadrón. Y entonces, los ingenieros norteamericanos hicieron lo que muchos preferirían llamar inspiración, aunque en realidad era un claro préstamo de las ideas germanas. Tomaron el sistema de alimentación de la MG-42, le sumaron aspectos ergonómicos de la FG-42 usada por paracaidistas alemanes, añadieron algunos toques de diseño propio y, tras varios años de desarrollo, en 1957 nació la M60, justo tiempo para ser probada en un escenario infernal, las junglas de Vietnam. Y el resultado, bueno, no fue precisamente el que soñaban. Vietnam fue el lugar donde la M60 se volvió famosa para siempre, pero también donde quedaron al descubierto tanto sus virtudes como sus defectos mortales. Por un lado, la potencia de su munición 7,62x51 OTAN era impresionante. Esas balas podían atravesar la densa vegetación y, claro, a cualquiera que se escondiera detrás, cosa que los proyectiles más pequeños de los fusiles M16 no siempre lograban. Pero semejante poder tenía un costo elevado, y ese precio era, literalmente, el peso. Sin munición ya marcaba más de 10 kilos y medio, y aunque se promocionaba como una de las ametralladoras más livianas de su calibre, a los soldados les bastó poco tiempo para apodarla la cerda. El equilibrio era malo, resultaba incómoda de transportar largas distancias, y hacerlo en la espesura de la jungla la volvía un suplicio. La munición tampoco ayudaba. Comparada con los cargadores de los M16, las cintas de la M60 eran mucho más pesadas. Su cadencia de fuego, unas 600 balas por minuto, podía sonar poco en el papel, pero en combate eso significaba que una cinta de 100 proyectiles desaparecía en apenas 10 segundos, y esa cinta pesaba más de 3 kilos. El equipo de 3 hombres que operaba la ametralladora solía cargar entre 2.000 y 4.000 proyectiles, y a veces aún más. Haz las cuentas, 3 hombres cargando no solo con su armamento personal, sino también con semejante peso adicional. En las patrullas, era común que cada soldado llevara al menos una cinta extra de M60, porque quedarse sin fuego en medio de una emboscada era un riesgo mucho peor que añadir peso al uniforme. Y cuando comenzaban los tiroteos, nadie se quejaba de llevar demasiado. Los enfrentamientos podían durar horas enteras, y eso obligaba a usar el dedo con disciplina, no se podía derrochar munición. Cada 5 balas había una trazadora, útil para guiar los disparos del artillero, pero también para delatar su posición exacta al enemigo, como si hiciera falta algo más para convertirlo en blanco prioritario.
El equipo de la M60 estaba formado por 3 hombres: el artillero, que cargaba el arma junto con al menos una cinta lista para disparar; el asistente, que portaba un cañón de repuesto, a veces el trípode y más munición; y por último, el portador de munición, el famoso mulo, que tenía la tarea más ingrata pero absolutamente crucial. Las típicas fotos de soldados al estilo Rambo, con las cintas cruzadas como si fueran ponchos de munición, solían ser de unidades inexpertas. Los veteranos ya sabían que esas exhibiciones eran una receta para el desastre. Las cintas expuestas se llenaban de barro, ramas o piedras, y en combate eso significaba atascos fatales. Los que habían aprendido a la fuerza preferían llevar la munición en bolsas de Claymore o en recipientes improvisados para mantenerla limpia. Algunos soldados se las ingeniaban uniendo varias cintas y colocándolas en mochilas adaptadas, incluso en radios viejas, desde donde podían alimentar al arma a través de un conducto flexible improvisado. Así lograban disparar cientos de proyectiles seguidos sin tener que recargar de inmediato. Pero aunque la carga y el peso eran problemas, no eran los más graves. La verdadera pesadilla de la M60 estaba en otra parte: su fiabilidad. La M60 tenía la mala costumbre de trabarse en el peor momento posible, justo cuando más la necesitaban. Y en Vietnam, donde la humedad, el barro y la suciedad parecían devorar cualquier equipo militar, sus fallas se multiplicaban. Las piezas internas, como los pistones de operación o los grupos de cierre, no estaban fabricados con materiales de la mejor calidad y tendían a romperse con facilidad. Muchas veces las vainas disparadas quedaban atascadas dentro de la recámara, obligando a cambiar el cañón antes de poder volver a disparar. Algunas versiones incluso arrancaban los bordes de las vainas al intentar extraerlas, lo que obligaba a los soldados a introducir una varilla de limpieza para sacarlas manualmente, normalmente en medio de un tiroteo. Otro problema serio era el desgaste del mecanismo de disparo. La pieza encargada de detener el percutor podía dañarse y provocar que la ametralladora siguiera disparando sola, incluso después de soltar el gatillo. Imagina a un soldado luchando contra su propia arma, tratando de controlarla hasta que se acabara la cinta o hasta que su asistente lograra arrancar los cartuchos para frenar el desastre. En el caos del combate, esa falla podía ser mortal para tus compañeros tanto como para el enemigo. El calor era otro enemigo invisible. Tras apenas unos cientos de disparos sostenidos, el cañón debía ser reemplazado. El asistente tenía que agarrar el cañón al rojo vivo con un guante de asbesto o un trozo de tela, ya que la M60 no contaba con un sistema de cambio rápido como el de la MG-42 alemana, que permitía reemplazarlo sin siquiera tocarlo. Y hacerlo bajo fuego enemigo, sin quemarte gravemente las manos, era casi un arte. Y sí, las quemaduras eran comunes. Cuando en los años 70 se hicieron pruebas más formales, el resultado fue vergonzoso. La M60 no lograba disparar 1000 balas sin trabarse, ni 2000 sin sufrir una falla total. El propio fabricante intentó protestar, pero se encontró con un detalle comprometedor: en el manual de mantenimiento ellos mismos recomendaban reemplazar todo el conjunto del cerrojo cada 15 a 20.000 disparos. Era, en pocas palabras, admitir que el arma tenía defectos estructurales. Y los problemas seguían. El sistema de sujeción del cañón podía soltarse accidentalmente si algo lo enganchaba, provocando que el cañón literalmente se cayera. En modelos posteriores se reemplazó por un botón más seguro, pero en Vietnam eso no siempre estaba disponible. Incluso el conjunto del gatillo estaba sujeto con una débil pieza metálica que se soltaba con facilidad, algo que los soldados solucionaban con cinta adhesiva o bridas improvisadas. Con todo y esas fallas, cuando funcionaba bien, era un arma devastadora. Los soldados mantenían con ella una relación de amor y odio. Era capaz de ofrecer una precisión sorprendente para su calibre y un poder de fuego demoledor, pero a cambio exigía rituales de limpieza constantes, desarmes y rearmes practicados casi a ciegas para estar listos en caso de que, inevitablemente, se atascara en combate. El inconfundible sonido de la M60 disparando la convertía en un blanco prioritario. Los artilleros debían cambiar de posición constantemente para no ser detectados. Si defendían un punto fijo, como una base bajo ataque, sabían que básicamente estaban disparando hasta que los alcanzaran. En esos casos, el asistente tomaba su lugar de inmediato. Para el Vietcong y el ejército norvietnamita, los operadores de M60 eran siempre los primeros objetivos, seguidos de los radiooperadores o los exploradores. Eso explica por qué los gunners de la M60 tenían una de las tasas de bajas más altas en todo el conflicto. Y si ya cargar con la M60 en la selva era una sentencia peligrosa,
Hacerlo desde un helicóptero era aún peor. Montada en los Sub-1 o en barcos patrulleros, la ametralladora se convirtió en el arma principal de los famosos Door Gunners, los artilleros de puerta. Aquellos hombres disparaban completamente expuestos desde los costados abiertos del helicóptero, confiando solo en su fuego como única forma de protección. Aprendían a calcular disparos adelantados, compensar el movimiento del aparato y localizar al enemigo escondido en la vegetación, todo mientras volaban a gran velocidad y bajo fuego enemigo. El riesgo era altísimo. Cerca de la mitad de los helicópteros desplegados en Vietnam fueron derribados, y los artilleros estaban siempre entre los primeros en ser alcanzados durante un aterrizaje bajo fuego. Además, la M60 adquirió en este rol una reputación polémica. No fueron pocos los casos en los que se utilizó contra civiles, a veces por error, a veces no. El arma fue modificada en innumerables versiones, incluso de forma improvisada por los propios soldados. En patrullas de reconocimiento de largo alcance, algunos recortaban el cañón y la culata para aligerar peso y tamaño, disparándola incluso sin miras. Aunque era arriesgado, este truco tenía un efecto secundario útil. Al sonar más fuerte y mostrar un fogonazo enorme, podía hacer creer al enemigo que se enfrentaba a un grupo mucho más numeroso. Con el tiempo, la M60 dejó de ser solo un arma, se transformó en un símbolo. Las películas de Hollywood, de Rambo a Platoon o Full Metal Jacket, convirtieron la imagen del soldado cargando la M60 y sus interminables cintas de munición en un icono visual de la guerra de Vietnam. Una ametralladora tan odiada como venerada, que a pesar de sus fallas y limitaciones, marcó para siempre la memoria de quienes la usaron y de quienes tuvieron la mala suerte de estar en su camino.